El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, muy especial en este día maravilloso que nos regala la vida, que nos regala el universo, que nos regala Dios, que nos regala ese ser supremo, maravilloso, en el que cada uno confía. Y por supuesto, reiterándoles ese agradecimiento de disfrutar con nosotros, de ser parte de nuestros oyentes, de el camino de la felicidad. Demostrar el interés por crecer juntos, el interés por mejorar tu vida. Solo una persona verdaderamente interesada en el crecimiento personal, en la superación, en la reflexión, en evaluar su vida de verdad, escucha este espacio radial y escucha una serie de reflexiones, de audios y lee libros en este sentido. Por eso hoy la invitación es precisamente a seguirnos escuchando, a seguir creciendo con nosotros, a seguir meditando entre todos precisamente para ese crecimiento personal que lentamente se convierte en crecimiento colectivo. Recuerda que no existe manera, forma de mejorar la vida, o el mundo más bien, si no se mejora desde el interior, si no se mejora desde lo más profundo de nuestro ser. Y hoy retomamos, por supuesto, esos temas de la prosperidad, esos temas de las finanzas personales, que como hemos dicho, si bien no es lo más importante de la vida, sí es un aspecto fundamental en el crecimiento, porque si tú no estás bien económicamente, si no aprendes a manejar la energía que de por sí lleva el dinero, la fuerza que lleva el dinero, esa fuerza y ese poder de alguna manera se puede venir en tu contra, porque si no asumes hábitos de gastos, hábitos de comportamiento financiero, a medida que ganes más, vas a estar más encartado con ese dinero, vas a tener más problemas financieros. Por eso es importante aprenderlo cuando estamos en pequeño, por eso es importante aprenderlo cuando el flujo de caja es tan corto, es tan limitado, cuando de pronto lo que ganas no es tan grande. Recuerda que la planta está hecha, solo hay que buscarla. El dinero está ahí. Solo hay que buscarlo, solo hay que salir y mirar, entender. Eso es un principio de la gente emprendedora. Así que un poco hoy, y en lo que resta de algunos de estos programas, vamos a presentar, digámoslo así, una serie de selecciones donde buscar oportunidades para ir aumentando un poco esos ingresos o poner nuestro dinero a producir. Cómo ir generando algunos activos. Entonces, durante esta serie de programas de inteligencia financiera, hemos ido mencionando que el progreso no se mide en la cantidad de dinero que ganamos, sino en cuanto ponemos a trabajar para nosotros en un periodo de tiempo. Dicho de otra forma, si una familia gana, qué sé yo, 60 millones al año, pero solamente invierte 2 o 3 millones de pesos,
podríamos decir que su ingreso fueron esos 50 millones y que su progreso se limitó a 2 o 3 millones. Porque lo demás lo gastaron en vivir o en sobrevivir. Entonces la pregunta interesante no es cuánto ganas. La pregunta interesante es cuánto te queda para invertir después de haber tenido todos tus gastos durante el año. Así que nos enfocaremos ya en nuestro programa en hablar de algunas herramientas actitudinales sobre todo y prácticas para potenciar tu progreso. Ojo que estoy hablando de actitud. ¿Ven? Por eso si bien estamos hablando de prosperidad, de finanzas, de dinero, estamos hablando es de cómo cambiar nuestra actitud. Y para eso hay que entender lo primero. Y lo primero es que el dinero no es sino una idea. ¿Listo? El dinero no es real. El dinero es solo una idea. Es la materialización de tu ADN financiero, que no es otra cosa que el conjunto de creencias y el conjunto de emociones que tienes frente al dinero. Eso es. Y ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta de ¿cómo me siento con mis finanzas? Eso es algo que tenemos que hacer constantemente y de ahí empezar a observar las emociones que se despiertan en nosotros. Cuando haces esa pregunta, ¿cómo me siento con mis finanzas? ¿Cuáles son las emociones que se despiertan? Aquellas emociones que aparezcan en ese momento serán el perfecto reflejo de tu ADN financiero. Así que si las emociones son negativas, seguramente estás bloqueando tu abundancia inconscientemente. Piensa por un momento esa pregunta. ¿Cómo me siento con mis finanzas? Y mira las emociones que esto te produce. Lo segundo que tienes que saber es que el universo se acomoda al nivel de abundancia con el que te sientes cómodo. Lo decíamos en alguno de nuestros programas. Nosotros tenemos una especie de termómetro financiero. Y aunque aparentemente todos queremos vivir económicamente tranquilos, para muchas personas el dinero es una especie de mal necesario que corrompe a la gente y que causa miles de problemas, y es el pensamiento que en muchas ocasiones lanzamos al universo acerca del dinero. Si alguno de nosotros tiene un rechazo interno de esa medida por el dinero, estará haciendo inconscientemente todo lo posible por mantenerlo alejado, por mantenerlo en niveles suficientemente bajos como para no causar conflicto con esas creencias que tiene. Eso ratifica lo primero que decíamos: el dinero es una idea. ¿Cuáles son tus ideas de dinero? ¿Cuáles son tus ideas de las finanzas? Lo tercero que tienes que saber es que la única manera de empezar a cambiar un poco eso es salir del círculo de la pobreza. No es otra cosa esto que hacer lo siguiente. Primero, digámoslo de la siguiente manera: sentirte frustrado con tus finanzas. Eso es una de las partes del círculo de la pobreza. No educarte financieramente hace parte de ese círculo. Quejarte por la falta de plata o de dinero también hace parte de ese círculo. Rodearte de personas que piensan y actúan igual también hace parte de ese círculo. Esas son normalmente las actitudes que tenemos y que vivimos alrededor de ese círculo de la pobreza. Por esa misma razón, hay que empezar a salir de ese círculo maléfico, y para eso simplemente puedes reemplazar las quejas por gratitud. Así sea gratitud por dificultades que te hayan ayudado a crecer. Volverte consumidor activo de educación financiera, es decir, tienes que aprender a leer acerca de finanzas. Y rodearte de personas que están progresando, rodearte de personas que te animan precisamente en ese camino. Son esas tres cositas fundamentales que hay que saber. Lo primero, que el dinero es una idea. Lo segundo, que el universo se acomoda a tu nivel o al nivel de abundancia con el que te sientes cómodo, es decir, tu termostato financiero. Y tercero, que hay que salir del círculo de la pobreza. ¿Cuáles son los secretos de la gente que progresa? Es decir,
esos hábitos de esas personas que naturalmente han venido saliendo adelante. Hay un escritor y asesor financiero además estadounidense que se llama Tom Corley. Y este hombre se dedicó a investigar a un grupo de 233 millonarios y a su vez a identificar o a investigar a 128 personas que vivían en la pobreza. Durante 5 años, Corley y su equipo se enfocaron en descubrir los hábitos diarios que generaban enorme éxito financiero en el primer grupo y empezaron a comparar cuántas personas en el grupo que vivía en la pobreza compartían los mismos hábitos. Y al final del estudio encontró que el secreto estaba en una serie de actividades diarias que el grupo de los ricos, entre comillas, ponía en práctica y la mayoría de los integrantes del otro grupo no. Es bien interesante. Hábitos de la gente que progresa. Recuerda que el universo de oportunidades, es decir, el cómo aumentar tus ingresos o poner tu dinero a producir. Y en ese sentido hay diferentes cosas, ¿no?, que puedes hacer. Que puedes hacer. Y entre ellas, la más fundamental de todas es aprender a vender. Oiga, qué cosa tan curiosa y tan interesante. Aprender a vender. Volverte experto en ventas. Y hay gente que piensa que eso es una locura. Y siempre se ha hablado acerca de lo que significa eso de aprender a vender. Una de las características de las personas que salen adelante tiene que ver con eso. Venden. Y uno todos los días está vendiendo. Inconscientemente incluso está vendiendo. Ojo. Uno vende su imagen, uno vende sus ideas, uno vende aquello en lo que cree. Así de sencillo. Uno vende aquello en lo que cree. Y entonces, si yo estoy convencido de algo, si estoy convencido de algo que quiero hacer, o de que algo está evidentemente bien hecho, yo lo que hago precisamente es, de alguna manera, enfocarme. Enfocarme en decir que así es como se debe hacer. Y empiezo a vender esa idea. Y eso es una de las cosas que las personas que salen adelante financieramente saben y hacen constantemente. Aprender a vender. Características, pues, o hábitos de las personas que salen adelante. Primero, leen constantemente. Ojo a esto. La lectura. Hay gente que no lee. ¿Qué sabe uno? ¿Por qué? Porque no les interesa formarse. Pero las personas que aprenden a tener hábitos financieros prefieren ser educados que entretenidos. Es decir, aprenden a usar mejor un libro que un televisor. Les decía que Tom Corley hizo este experimento y encontró que el 88% de la gente rica dedica 30 minutos o más al día a la lectura de autodidacta o de mejora personal y que la mayoría no leía por diversión, sino por formarse. Es decir, que las personas que salen adelante leen para adquirir o mantener el conocimiento. Y este hombre encontró que tendían a leer 3 tipos de libro. 1, biografías de personas exitosas. 2, libros de autoayuda o desarrollo personal. Y 3, libros de historia. Lo que más leen alrededor de esto. Lo segundo, hacen ejercicio. Mire tan interesante. Cosas que uno pudiera decir, ¿y qué tiene que ver eso con el dinero? Pues bien,
tiene que ver. El 76% de las personas que salen adelante económicamente hacen a diario ejercicios aeróbicos, un mínimo de entre 20 y 30 minutos. Por supuesto que muchos lo hacen más. Esto incluye todo lo que tenga un enfoque cardiovascular, como correr, trotar, caminar, andar en bicicleta, hacer yoga. Y el cardio no solo es bueno para el cuerpo, también para el cerebro. ¿Por qué? Cultivan las neuronas, las células cerebrales en el cerebro, en la mente. Y recuerden que todo esto tiene que ver con mentalidad, con programación neurolingüística. El ejercicio también aumenta la producción de glucosa, que es muy importante, y la glucosa es combustible cerebral. Mientras más combustible le des a tu cerebro, más crece y más listo te vuelves. Tercero, salen con otras personas que están progresando o que ya han llegado allí donde ellos quieren llegar. Eres tan exitoso como aquellos con los que te relacionas frecuentemente, dice Corvey en esa investigación. Es decir, que los ricos siempre están en busca de individuos que tengan objetivos, que sean optimistas, que sean entusiastas, que tengan una perspectiva mental positiva en general. Ese es el tipo de personas que buscan aquellas personas exitosas en su vida. Y es igualmente importante, lo contrario, evitar a esas personas y a esas influencias negativas, esas personas que a toda hora se andan quejando, lamentando, llorando porque la vida no les da lo que ellos consideran que les debería dar. La crítica negativa y destructiva te hará descarrilar el éxito. Cuarto, son voluntarios. Una característica bien interesante que encontró este hombre en su investigación es que para rodearse de gente buena, muchas personas exitosas, autodidactas, recurren también a la caridad. Esta es la razón por la que tantas personas adineradas se ofrecen como voluntarios para organizaciones caritativas, para grupos cívicos, para grupos y gremios comerciales, en fin, les ayuda a expandir su red de otras personas con mentalidad de éxito, de prosperidad. De las personas exitosas que estudió, el 72% trabajaba como voluntario 5 horas o más cada mes. Es decir, le dedicaban tiempo a esas actividades de caridad, a esas actividades donde le ayudaban a los demás. Quinto, practican el escenario de los sueños. ¿Qué es el escenario de los sueños? El escenario de los sueños implica escribir un guión. Ojo a esto que estoy hablando, que es muy importante porque tiene que ver con visualización. Escribir un guión de su vida futura ideal. Y en este proceso defines tu vida futura, el futuro tú, imaginando todos tus sueños hechos realidad. Luego la pones por escrito entre 500 y 1000 palabras. Y en su estudio también encontró entonces que el 61% de estas personas que se hicieron a sí mismos practicaron esta estrategia de planificación, de visualización. Sexto, persiguen sus propias metas. Perseguir sus sueños y metas crea mayor felicidad a largo plazo y produce una mayor acumulación de riqueza, explica él en su investigación. Corre. Si bien muchas personas cometen el error de perseguir el sueño de otra persona, como el de sus padres, las personas exitosas y que salen adelante definen sus propias metas y las persiguen sin descanso y con muchísima pasión, porque la pasión hace que el trabajo sea divertido. Te da la energía, la persistencia y la concentración necesarias para superar fracasos, errores y rechazos. Lo otro, duermen bien, y eso no tiene que ver con tiempos. Duermen bien. Es decir, buscan el momento oportuno de descanso. El sueño, el descanso es fundamental para salir adelante. Y entonces, dice él que el 89% de esas personas dijeron dormir bien, dormir bien. El sueño logra muchas cosas detrás de las escenas, incluyendo la formación de la memoria.
Octavo, se levantan temprano. Este es otro de los secretos bien interesantes. Ojo, se levantan temprano. ¿Tú a qué horas te levantas? Una buena pregunta, ¿no? Casi el 50% de las personas que han salido adelante, que han prosperado, que se hicieron a sí mismos en el estudio de Tom Corley, dijeron que se despertaban por lo menos 3 horas antes de que comenzara su jornada de trabajo. Es decir, que si empezaba la jornada de trabajo a las 8, se levantaban a las 5. Que si empezaban su jornada de trabajo a las 7, se levantaban a las 4 y así por el estilo. Es una estrategia para lidiar con las inevitables interrupciones diarias, como una reunión que se prolonga demasiado, o el tráfico, en el caso de las ciudades, o tener que recoger al hijo también en el colegio, en fin, esas cosas pequeñas que van retrasando tu día a día. Estos trastornos tienen un efecto psicológico en nosotros, pueden penetrar en nuestro subconsciente y eventualmente formar la creencia de que no tenemos tiempo o de que no tenemos control sobre nuestra vida. Entonces, levantarse a las 5 de la mañana para abordar las 3 cosas más importantes que deseas lograr en su día te permiten recuperar el control. Te da la sensación de que tú, de hecho, diriges tu vida. Noveno, tiene múltiples fuentes de ingresos, es decir, no se dedica solo a un único trabajo, sino que tiene diferentes fuentes de ingreso, y no necesariamente ingresos grandes. Entonces, las personas que salen adelante, los millonarios, hechos a sí mismos, no dependen de una sola fuente de ingresos, es decir, desarrollan diferentes y múltiples flujos de efectivo. De hecho, especifica él que 3 parecen ser el número mágico del estudio, y añade que el 65% tenía al menos 3 fuentes de ingreso que crearon antes de ganar su primer $1.000.000. Ejemplos de esos flujos adicionales: los alquileres de bienes, los inmuebles, las inversiones en el mercado de valores, en fin, cosas de ese estilo, o montar un negocio secundario, así por el estilo. Y por último, encuentran y se ponen en contacto con mentores. Muy importante. Encontrar un mentor lo pone en la vía rápida de la acumulación de la riqueza, es lo que escribe este hombre. Los mentores de éxito hacen más que simplemente influir en su vida de una manera positiva. Ellos participan regular y activamente en su éxito, enseñándole qué hacer y qué no hacer. Comparten valiosísimas lecciones de vida que aprendieron de sus propios mentores y de terapias de choque. Los mentores son personas que o bien hacen o bien han hecho lo mismo que tú y que pueden guiarte en el proceso entonces de mejorar, por supuesto, tu vida financiera. Y así por el estilo hay muchos más. Ojalá podamos abordar los demás hábitos en nuestro próximo programa, porque se hace muy corto hablar de todo esto y quisiéramos ampliarlo un poco más. Pero en esencia es decirles, amigos, que el dinero es una idea y que por ende tu actitud frente a él es la que cambia drásticamente tu vida. ¿Qué actitud asumes? ¿Qué hechos asumes? ¿Qué hábitos asumes? Y eso hace la diferencia. Muchas gracias pues por estar con nosotros, amigos, y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.